La hipomanía es parte de un trastorno que es el trastorno bipolar. Anteriormente el trastorno bipolar junto con el trastorno depresivo eran dos situaciones que hablan, analizan lo que es la alteración del estado de ánimo. Regularmente las emociones son las necesidades que nosotros tenemos para resolver situaciones cotidianas. Pero ¿qué resulta? Cuando esas emociones no son capaces de producir un alivio y la búsqueda de la tranquilidad nuestra, entonces podemos posiblemente diagnosticar, poder decir de que hay un estado bipolar, y la bipolaridad tiene, como muchos trastornos, características y clasificación, y dentro de esa clasificación está la hipomanía, que fíjese que es uno cuando escucha la palabra hipo entiende que probablemente son muchas, no, es la exageración de nuestras emociones, pero no en lo particular de una hipomanía desbordante, es una manifestación afectiva de una emoción que sale de nuestra realidad consciente. Esto nosotros no quisiéramos hacerlo, pero realmente ya la instalación en nosotros de esa dificultad, de ese trastorno, hace que nosotros podamos tener esta conducta. Y a veces la persona bipolar cuando, mira, hay que decir que es aquella persona que discute permanentemente, que tiene también sintomatología de grandiosidad, entiende que está por encima de los demás, no escucha regularmente a la gente, pero sí se mete en las conversaciones ajenas. Entonces, fíjate la dinámica realmente difícil que vive un bipolar, porque él no entiende su propia realidad y no entiende la realidad de los demás. Entonces, en ese sentido, los trastornos bipolar o el trastorno bipolar, que a veces aparece una manifestación que se llama ciclotimia, en donde el individuo de repente tú lo ves alegre, sonriente, eh, sumamente solidario hasta el extremo, ya llegando a otros casos extremos, que esta persona es capaz hasta de regalar lo que no es de él, en términos cuando está en ese proceso del bipolar propiamente dicho, ya sea el bipolar 1 o el bipolar 2, en donde se manifiesta la manía. Y la manía es la exaltación a una emoción sin control que el individuo tiene producto de su enfermedad. Esa enfermedad produce esas alteraciones afectivas que el individuo no le entiende y entiende que los demás no tienen razón y lo malinterpretan regularmente el comportamiento que él o ella asume en momentos determinados. Y fíjate qué contradictorio. El trastorno bipolar, según los registros que se tienen, ocurre más en mujeres que en hombres, pero cuando suceden en hombres son a veces de categoría sumamente difícil, porque el hombre, por la fortaleza física que lo dotó la naturaleza, tiene manifestaciones emocionales mucho más elevadas que la mujer. Entonces por eso el bipolar se mete en muchos problemas. Tanto se mete en problemas que un bipolar podría hasta en algún momento determinado de su vida quitarse la vida, porque entiende que nadie lo entiende, nadie lo comprende, y él es el referente permanente de la vida. ¿Ha tenido usted pacientes, doctor, con este trastorno Sí, sí, he tenido pacientes. o hipomanía? Sí, y lo que se debe hacer en esos casos es hacer la combinación entre el psicólogo y el psiquiatra, porque una persona en esta condición necesita medicación, necesita estar en control para que el psicólogo pueda actuar. O sea, si el individuo no tiene el control de esos neurotransmisores, dopamina, serotonina, adrenalina, todos estos neurotransmisores que se disparan en un bipolar por aquellos elementos eh, que tienen que ver con la dinámica biológica, si eso no está en control,
los psicólogos podemos hacer muy poco cuando tenemos pacientes como eso, y ha sido la experiencia, cuando he tenido pacientes como eso, si no es con el tratamiento en combinación con el psiquiatra, es muy difícil poder llegar a tener soluciones efectivas frente a un bipolar, que dicho sea de paso, los tratamientos son prolongados debido a la complejidad de este trastorno.